La enorme cámara flotaba en el vacío entre las estrellas, sus paredes cristalinas latían con una suave luz azul. Mientras representantes de 12 mundos diferentes se reunían para la reunión mensual del Consejo, el embajador Thar ajustó su imponente figura y observó cómo los demás delegados ocupaban sus posiciones asignadas alrededor de la plataforma circular. Su especie había construido este lugar de reunión siglos atrás, cuando se formó el Consejo Galáctico, y aún sentía orgullo cada vez que veía a otras razas usar tecnología de hegemonía. Hoy sería un día especial. Hoy presentaría la propuesta que impulsaría su carrera y aseguraría su posición en la jerarquía gobernante para las generaciones venideras. Los cristales de datos que poseía contenían escaneos detallados de un pequeño mundo azul en el borde exterior. Un planeta tan rico en recursos que su conquista financiaría la expansión de la hegemonía durante los próximos 1000 años. El líder del consejo, Bor, avanzó por la plataforma. Sus 6 patas producían suaves golpes sobre la superficie metálica. El líder insectoide había gobernado las decisiones colectivas del Consejo durante más de 50 años y su aprobación sería esencial para cualquier acción militar importante. Tras él flotaba Kindal, el etéreo representante cuyo pueblo dominaba la manipulación de la energía mucho antes de que la mayoría de las especies descubrieran el fuego. La sesión comienza. Bor anunció su traductor, convirtiendo sus chasquidos al lenguaje galáctico común. El embajador Thar ha solicitado tiempo para presentar una propuesta de expansión territorial. Thar se irguió en toda su estatura y activó el sistema de visualización holográfica. Un mapa tridimensional de un pequeño sistema solar apareció en el centro de la cámara, con especial atención al tercer planeta desde su estrella amarilla. El mundo giraba lentamente, mostrando vastos océanos azules, masas de tierra verdes y marrones, y casquetes polares blancos. Honorables colegas, Thar comenzó, con la voz cargada de la confianza, que le había sido útil en docenas de conquistas anteriores. Les presento el sistema de almas, específicamente el tercer planeta, que sus habitantes llaman Tierra. Nuestros equipos de investigación a largo plazo han completado un análisis completo de este mundo, y los resultados son extraordinarios, señaló el planeta giratorio, y la pantalla se amplió para mostrar datos detallados de la composición mineral. Este único mundo contiene más agua dulce que 3 de nuestros mundos colonia actuales juntos. La riqueza mineral incluye vastos depósitos de metales raros esenciales para nuestra producción de tecnología avanzada. Y lo más importante, la composición atmosférica única del planeta lo hace apto para la colonización de 7 de nuestras especies miembros sin necesidad de terraformación. Los delegados reunidos se inclinaron hacia adelante con interés. Los mundos aptos para múltiples especies eran increíblemente raros, y el valor económico de tal descubrimiento no podía ignorarse. Thar sonrió para sus adentros al observar sus reacciones, sabiendo que tenía su atención exactamente donde la necesitaba. Los datos de la investigación son impresionantes, admitió FXL, el representante militar cuyo carropasa con cicatrices hablaba de décadas dedicadas a campañas de conquista. Pero ¿qué pasa con los habitantes actuales? Nuestros protocolos exigen una evaluación de las capacidades defensivas antes de cualquier adquisición territorial. Esta era la pregunta que Thar se había hecho. Esperando. Manipuló los controles de la pantalla y la imagen cambió para mostrar toscos vehículos metálicos flotando en las superficies oceánicas del planeta. La especie dominante es una raza de mamíferos bípedos que se autodenomina humana. Han alcanzado un desarrollo industrial básico, pero siguen siendo ridículamente primitivos para los estándares galácticos. La pantalla mostraba imágenes capturadas por drones de reconocimiento furtivos, ciudades humanas con su arquitectura primitiva, vehículos militares que se desplazaban sobre ruedas en lugar de flotar y aeronaves que requerían pistas físicas para despegar y aterrizar. Sus armas más avanzadas utilizan propulsores químicos para disparar proyectiles metálicos. Han desarrollado tecnología de fusión nuclear, pero aún no han logrado la generación práctica de energía de fusión. El campo de energía de Kindle parpadeó con lo que su especie expresó como diversión. Todavía queman combustibles fósiles para la producción de energía. ¡Qué deliciosamente primitivo! ¿Y sus capacidades espaciales? Mínimas, respondió Thar con satisfacción. Han logrado colocar algunas pequeñas estaciones en órbita alrededor de su mundo y han enviado sondas de exploración primitivas a planetas cercanos en su sistema. Sus naves más rápidas llevarían varios de sus años para llegar incluso a la estrella vecina más cercana. No poseen tecnología de comunicación más rápida que la luz, ciertamente, no tienen capacidad de viaje en cola.
La pantalla ahora mostraba imágenes granuladas de naves espaciales humanas, voluminosas construcciones metálicas que dependían de cohetes químicos y tardaban meses en viajar entre planetas en su propio sistema. Comparadas con las elegantes naves del Consejo Galáctico que podían cruzar la galaxia en semanas, la tecnología humana parecía artefactos antiguos. ¿Qué hay de su organización militar?, preguntó el general Zexabol, cuya gente había aprendido mucho tiempo atrás. Esas especies primitivas a veces podían resultar sorprendentemente problemáticas si estaban bien organizadas. La figura de Zactar se iluminó con patrones de energía seguros. Este es quizás el aspecto más ventajoso de la situación. Los humanos están divididos en casi 200 grupos territoriales separados que llaman naciones. Estos grupos mantienen fuerzas militares separadas y compiten constantemente por recursos y territorio. Han librado docenas de guerras entre sí tan solo en el último siglo de su desarrollo. Manipuló la pantalla para mostrar un mapa político de la Tierra con sus numerosas regiones de diferentes colores que representan diferentes gobiernos humanos. No tienen una estructura de mando unificada, ni desarrollo de tecnología militar compartida, ni un historial de cooperación exitosa contra amenazas externas. Nuestro análisis sugiere que muchas de estas naciones humanas realmente recibirían con agrado nuestra llegada si les prometiéramos ventajas sobre sus vecinos. La Cámara quedó en silencio mientras los delegados asimilaban esta información. Un mundo rico con defensas mínimas y una población dividida era exactamente el tipo de oportunidad que el Consejo Galáctico buscaba al planificar su expansión. Los beneficios económicos serían enormes y los riesgos militares parecían prácticamente inexistentes. Mencionaste las señales energéticas en tu informe preliminar, dijo el líder del Consejo, con el chasquido de sus mandíbulas pensativo. Algunos de nuestros sensores detectaron lecturas de energía sorprendentemente altas en este mundo. Calor residual industrial, respondió Zar con desdén. Sus primitivos sistemas de generación de energía son increíblemente ineficientes. Pierden más energía como calor residual que la mayoría de las civilizaciones avanzadas utilizan para toda su infraestructura planetaria. Las altas lecturas simplemente reflejan su atraso tecnológico, no capacidad armamentística avanzada. Ztool estudió los datos tácticos que fluían por su pantalla personal. 40 naves deberían ser más que suficientes para una operación de conquista completa. Sus mayores centros de población podrían ser asegurados en cuestión de días, y cualquier grupo de resistencia restante se rendiría rápidamente una vez que comprendiera la inutilidad de su situación. Estoy de acuerdo, añadió Kindell. Los sistemas de armas basados en la energía de mi pueblo estarían completamente fuera de su capacidad de contrarrestarlos o incluso de comprenderlos. Esta parece ser una oportunidad ideal para la expansión con un gasto mínimo de recursos. Se convocó la votación formal y Zaccar observó con satisfacción cómo cada delegado daba su aprobación. La moción fue aprobada por unanimidad, autorizando a la hegemonía a organizar y liderar una flota de conquista para reclamar el sistema de almas dentro de un estándar. Punto de ciclo galáctico. Al finalizar la reunión y prepararse los delegados para regresar a sus respectivos mundos, Zaccar se quedó para ultimar los detalles operativos. Él personalmente comandaría la expedición, asegurándose de que su nombre fuera recordado como el artífice de una de las adquisiciones territoriales más rentables en la historia del Consejo Galáctico. Los humanos primitivos nunca sabrían que los golpeó. Las sirenas de alarma resonaron por los pasillos del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte mientras los operadores de radar miraban sus pantallas con incredulidad. 40 objetos masivos habían aparecido en el borde del sistema solar, moviéndose en perfecta formación hacia la Tierra a velocidades que desafiaban todo lo que la humanidad entendía de física. El almirante Hake Morrison se encontraba en el centro de mando, con su rostro curtido reflejando décadas de servicio militar mientras observaba el flujo de datos imposible que pasaba por los monitores. Los objetos eran enormes, cada uno fácilmente el doble del tamaño del portaaviones más grande jamás construido, y aceleraban hacia la Tierra con tecnología digna de películas de ciencia ficción. Señor, estamos recibiendo lecturas similares de observatorios de todo el mundo, informó la teniente Lisa Park desde su estación de comunicaciones. La Agencia Espacial Europea confirma que 40 naves no identificadas se acercan desde la dirección de Alpha Centauri. Los chinos también las están rastreando, y los rusos han declarado la alerta militar máxima. Morrison asintió con gravedad mientras estudiaba la pantalla táctica. Después de 30 años en la Armada, había aprendido a confiar en sus instintos. Y ahora mismo, todos sus instintos le gritaban que la humanidad estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Las naves se movían en una formación que denotaba disciplina militar y coordinación avanzada. Nada que ver con las trayectorias aleatorias de asteroides o cometas.
Consíganme una línea directa con el presidente, ordenó Morrison. Y conéctenme con el Estado Mayor Conjunto, el mando de la OTAN y los jefes de todas las principales agencias espaciales del planeta. Necesitamos coordinar nuestra respuesta mientras aún tengamos tiempo. Las enormes naves alienígenas continuaron su aproximación durante 18 horas antes de detenerse finalmente justo fuera de la órbita terrestre. La nave líder, una estructura cristalina que parecía curvar la luz en sus bordes, comenzó a transmitir en múltiples frecuencias simultáneamente. El mensaje era claro, hablado en perfecto inglés, chino, ruso, árabe y docenas de otros idiomas humanos. Habitantes primitivos del tercer mundo, entregarán su planeta a la hegemonía galáctica. Su especie carece de la tecnología. Una organización necesaria para la ciudadanía galáctica. La resistencia es feudal y resultará en la aniquilación inmediata. Tienen una rotación solar para indicar su sumisión o enfrentar las consecuencias de desafiar a seres superiores. En la sala de crisis de la Casa Blanca, el presidente Henry Walker estaba sentado rodeado de sus asesores militares y el gabinete de emergencia que se había reunido apresuradamente. El mensaje alienígena se reproducía en repetición mientras los expertos analizaban cada detalle de la transmisión, buscando alguna pista sobre las capacidades o intenciones del invasor. ¿Opciones?, preguntó Walker en voz baja, con el peso de una decisión que afectaría a toda la raza humana. El general Paul Stevens, jefe del Estado Mayor Conjunto, habló primero. Señor presidente, estamos superados en armamento y poder en todos los sentidos. Nuestros cazas más avanzados apenas pueden alcanzar el límite del espacio, mientras que estos alienígenas cruzaron distancias interestelares en menos de un día. Cualquier confrontación militar directa sería un suicidio. ¿Y las armas nucleares?, preguntó Walker, aunque ya sospechaba la respuesta. Efectividad desconocida, respondió la doctora Amy Foster, la asesora científica de emergencias que había sido retirada de su investigación en el MIT. No sabemos nada sobre sus capacidades defensivas, la construcción de sus naves ni su tecnología de escudos energéticos. Nuestro arsenal nuclear podría ser efectivo, o podría ser completamente inútil contra sus materiales. El almirante Morrison se unió a la conferencia a través de un enlace de vídeo seguro desde su centro de mando. Señor presidente, he estado revisando los patrones de aproximación y las formaciones de la flota alienígena. Se muestran confiados, tal vez demasiado confiados. Mantienen posiciones predecibles y no han tomado ninguna medida defensiva ante un posible ataque. ¿Qué nos dice eso?, preguntó Walker. Nos dice que no nos consideran una amenaza, respondió Morrison. Están tratando esto como una acción policial contra primitivos, no como una operación militar contra un enemigo potencialmente peligroso. Esa podría ser su debilidad. La DRA. Foster se inclinó hacia adelante, pensando en las posibilidades. El almirante Morrison tiene razón. Si han examinado nuestra tecnología y nos han descartado como primitivos, puede que no estén preparados para tácticas poco convencionales. Probablemente esperan que nos rindamos o que luchemos contra ellos como sus otros enemigos los han hecho. ¿Y en qué se diferenciaría eso de cómo lucharíamos nosotros?, preguntó Walker. Todas las demás especies que han conquistado probablemente estaban unificadas bajo un solo gobierno con fuerzas militares organizadas, explicó Foster. Están acostumbrados a declaraciones de guerra formales, líneas de batalla organizadas y estrategias predecibles. Puede que no estén preparados para el caos de la guerra humana. Morrison asintió desde su pantalla. La DRA. Foster tiene razón, señor. Hemos pasado toda nuestra historia luchando entre nosotros de maneras que rompen todas las reglas de la guerra civilizada. Usamos el terreno, el clima, el engaño, los ataques suicidas, las tácticas de guerrilla y cualquier otra cosa que funcione. No luchamos limpio y no nos rendimos fácilmente. El teniente coronel Ben Cooper, enlace de inteligencia militar, añadió su análisis. Señor, el mensaje alienígena en sí mismo nos proporciona información valiosa. Nos llamaron primitivos y desorganizados, lo que significa que han estudiado nuestra tecnología, pero no nuestra psicología. Ven nuestras divisiones políticas como debilidad, pero esas mismas divisiones nos han convertido en combatientes increíblemente adaptables. Walker consideró las opciones mientras los informes seguían llegando de todo el mundo. Todas las naciones importantes estaban movilizando sus fuerzas militares, pero la magnitud de la amenaza hacía que la guerra tradicional pareciera imposible. La humanidad necesitaba un enfoque diferente, algo que los extraterrestres no esperarían. ¿Y qué hay de nuestros recursos espaciales?, preguntó Walker. ¿Qué tenemos que realmente pueda alcanzar sus naves?
No mucho en términos de armamento militar, admitió Morrison. Pero sí tenemos naves espaciales civiles, naves de investigación, comunicaciones, satélites y la Estación Espacial Internacional. Lo más importante es que tenemos cientos de naves pequeñas que nunca fueron diseñadas para el combate, pero que podrían modificarse para otros fines. Los ojos del Dr. Foster se iluminaron con una repentina inspiración. Señor presidente, ¿y si estamos pensando mal en esto? Esperan que luchemos como una fuerza militar tradicional, pero no somos una fuerza militar tradicional. Somos un planeta lleno de ingenieros, mecánicos, pilotos y personas con capacidad para resolver problemas que se han estado preparando para este momento toda su vida sin siquiera saberlo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Walker. Todas las películas de ciencia ficción, todos los videojuegos, todos los libros sobre invasiones extraterrestres nos han estado entrenando para pensar creativamente en la guerra asimétrica, explicó Foster con entusiasmo. Tenemos millones de personas que han estado imaginando exactamente este escenario y encontrando soluciones. Tenemos pilotos de carreras que pueden pilotar cualquier cosa con motores, ingenieros aeroespaciales que pueden modificar. La nave espacial estadounidense se está convirtiendo en plataformas de armas y el personal militar ha recibido entrenamiento cruzado en sistemas de docenas de países diferentes. Morrison ya estaba siguiendo su lógica. Tenemos naves espaciales privadas de SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic y una docena de otras compañías. Tenemos equipos de minería que podrían convertirse en armas, naves de carreras que podrían usarse como naves de ataque rápido y vehículos experimentales que los extraterrestres nunca han visto. La clave es la coordinación, añadió el general Stevens. Si logramos que todas las naciones, todas las fuerzas militares, todas las agencias espaciales y todas las empresas privadas trabajen juntas, podríamos crear el tipo de caos que sus fuerzas armadas organizadas no están preparadas para manejar. Walker tomó su decisión. Háganlo. Comuníquenle esto a todos los líderes, comandantes militares, agencias espaciales y empresas aeroespaciales del planeta. No nos rendiremos y no lucharemos de forma justa. Vamos a mostrarles a estos extraterrestres lo que sucede cuando amenazan a una especie que ha pasado millones de años aprendiendo a sobrevivir contra todo pronóstico. A medida que las órdenes se difundían por todo el planeta, la humanidad comenzó a prepararse para una guerra sin precedentes en la galaxia. Los alienígenas esperaban la rendición o una resistencia organizada. Pero estaban a punto de descubrir que los humanos tenían una tercera opción, el caos controlado. Respaldada por un ingenio desesperado y una negativa absoluta a abandonar su mundo sin luchar, la flota alienígena se adentró en la órbita terrestre con la confianza despreocupada de los depredadores que se acercan a una presa indefensa. El comandante Vexen permanecía en el puente de la nave principal, observando cómo el planeta azul giraba lentamente bajo ellos mientras su tripulación se preparaba para lo que debería ser una simple operación de ocupación. «Escaneo completo, señor», informó el operador de su sensor. Un joven oficial ansioso por demostrar su valía en su primera campaña de conquista. Los principales centros de población del planeta son claramente visibles. No se han detectado instalaciones defensivas significativas. Sus bases militares más grandes parecen utilizar la misma tecnología primitiva que observamos en nuestros reconocimientos iniciales. Vexen asintió con satisfacción mientras estudiaba la pantalla táctica. Las ciudades humanas brillaban como blancos en su pantalla, desprotegidas y vulnerables. Sus mayores instalaciones militares eran patéticas colecciones de edificios metálicos y aeronaves primitivas que no representaban ninguna amenaza para la tecnología hegemónica avanzada. «Comiencen la fase 1», ordenó Vexen. «Establezcan la flota sobre sus principales centros de población. Que vean nuestras naves y comprendan la inutilidad de la resistencia. Una vez que se den cuenta de que no pueden luchar contra nosotros, se rendirán rápidamente». Las enormes naves alienígenas se posicionaron sobre Nueva York, Londres, Pekín, Moscú, Tokio y otras grandes ciudades del mundo. Cada nave era un testimonio de tecnología avanzada. Sus agujeros cristalinos reflejaban la luz del sol en patrones que denotaban materiales más allá de la comprensión humana. El impacto psicológico pretendía ser abrumador, pero en la Tierra, algo inesperado estaba sucediendo. El capitán Dot Esteve Rodríguez estaba sentado en el asiento del piloto de lo que había sido una nave espacial de carreras apenas 48 horas antes. La elegante nave había sido diseñada para competiciones de velocidad entre la Tierra y la Luna, pero ahora llevaba una ojiva nuclear improvisada con misiles submarinos desmantelados y mantenida en pie con esperanza y determinación. «Control, aquí Vespadron», Rodríguez habló por radio usando la señal de llamada asignada a su grupo de naves de carreras modificadas. «Estamos en posición y listos para el primer ataque». A su alrededor,
cientos de otras naves pequeñas flotaban en la oscuridad del espacio, invisibles a los sensores alienígenas diseñados para detectar grandes naves militares. Los humanos habían tomado todas las naves espaciales disponibles y las habían convertido en armas, naves de carreras, transportes de carga, naves de investigación, yates privados y prototipos experimentales que solo existían en la imaginación humana. Todos los escuadrones, aquí control, dijo la voz del almirante Morrison desde el centro de mando en las profundidades de Nord. Recuerden, somos mosquitos atacando elefantes. Pero incluso los elefantes pueden ser derribados si saben dónde picarlos. El objetivo está ahí. Puertos de armas, conjuntos de sensores y cualquier cosa que se le parezca. Podría ser importante. Haz que cada disparo cuente. La primera oleada atacó sin previo aviso. Rodríguez lanzó su nave de carreras hacia la nave alienígena más cercana, usando habilidades aprendidas en años de competición a alta velocidad para sortear los rayos de energía defensivos que se mueven demasiado lento para rastrear un objetivo tan pequeño y ágil. Detrás de él, docenas de otros pilotos seguían patrones de ataque similares, cada uno lanzándose hacia las enormes naves enemigas como avispas furiosas atacando a los intrusos en la nave insignia de la hegemonía. El caos estalló en el puente mientras las alarmas sonaban. Advertencias que no tenían sentido para la tripulación. «Señor, estamos bajo ataque», informó el operador del sensor, con la voz llena de confusión. «Pero no entiendo las lecturas. Hay cientos de pequeñas naves acercándose a gran velocidad, pero son demasiado pequeñas para Naves militares». «Imposible», respondió Vexan, mirando su pantalla táctica. «Muéstrenme estas naves de ataque». La pantalla principal cambió para mostrar docenas de diminutas naves espaciales humanas que se movían rápidamente entre las naves alienígenas como insectos alrededor de las farolas. Algunas no eran más grandes que cápsulas de escape, otras apenas más grandes que aeronaves atmosféricas, y ninguna coincidía con ningún patrón conocido de nave de ataque militar. «¿Qué están haciendo?», preguntó Vixen, observando con desconcierto cómo las pequeñas naves parecían bailar aleatoriamente alrededor de su flota. Su pregunta fue respondida cuando la primera ojiva nuclear detonó contra el casco de un crucero de hegemonía. La explosión fue menor de lo esperado, pero fue seguida inmediatamente por docenas de otras mientras los pilotos humanos embestían sus naves espaciales modificadas contra puntos críticos de las naves alienígenas. «Están usando sus naves como armas», informó el oficial táctico conmocionado. «Las pequeñas naves están cargadas con explosivos nucleares y los pilotos las están estrellando deliberadamente contra nuestros pasillos». Vexan apenas podía comprender lo que veía. ¿Quieres decir que se están suicidando a propósito? ¿Qué clase de especie hace eso? La respuesta llegó en forma de más explosiones cuando la segunda oleada de atacantes humanos atacó. Estos pilotos habían aprendido del primer asalto a apuntar a puntos débiles específicos identificados en los ataques anteriores. Escapes de motores, grupos de sensores, puntos de montaje de armas y matrices de comunicación se convirtieron en focos de ataque suicidas que los diseñadores alienígenas nunca habían previsto. Pero los humanos no habían terminado con las sorpresas. La capitana María Santos lideró un escuadrón de naves mineras reconvertidas, cada una equipada con láseres de corte industriales modificados mucho más allá de sus especificaciones originales. En lugar de embestir las naves alienígenas, su equipo utilizó su superior maniobrabilidad para mantenerse cerca de los cascos enemigos mientras sus rayos cortantes atravesaban el blindaje como cuchillos calientes la mantequilla. «Apunten a sus conductos de energía», ordenó Santos por radio. «Esas líneas de energía que recorren sus cascos deben estar conectadas a algo importante». Los láseres de minería habían sido diseñados para cortar rocas de asteroides y minerales metálicos. Pero los ingenieros humanos descubrieron que la misma tecnología podía cortar los materiales de los cascos alienígenas con una eficacia devastadora. Las naves Hegemony fueron desmanteladas sistemáticamente con herramientas nunca antes vistas en la superficie terrestre. El general Stevens coordinó los ataques terrestres con armas que desafiaban todas las reglas de la guerra convencional. Lanzamisiles móviles dispararon salvas de satélites de comunicaciones modificados, cargados con explosivos y programados para detectar las señales energéticas de la nave alienígena. «Lo mejor de todo», explicó Stevens a su equipo, «es que esperan que luchemos como sus enemigos anteriores. Probablemente hayamos conquistado docenas de mundos usando las mismas tácticas, luchando contra el mismo tipo de fuerzas militares organizadas, pero no estamos organizados y definitivamente no somos convencionales». La prueba de sus palabras llegó cuando comenzó la tercera oleada de ataques humanos. Esta vez, el asalto provino de aeronaves civiles reconvertidas que habían sido lanzadas desde bases ocultas por todo el mundo. Aviones fumigadores,
aviones de carreras, aeronaves experimentales e incluso helicópteros modificados surgieron de todos los continentes. Cada uno portaba armas improvisadas que abarcaban desde cargas nucleares hasta dispositivos experimentales de pulso electromagnético. La flota alienígena se vio atacada desde direcciones y ángulos tácticamente inconexos. Naves que deberían haberse protegido mutuamente se vieron obligadas a dividir su fuego entre cientos de diminutos objetivos que se movían en patrones que ninguna academia militar había enseñado jamás. Los humanos lucharon como un enjambre de insectos, cada nave individual prescindible, pero colectivamente abrumaban a Dot. El comandante Vexan observó cómo su flota, cuidadosamente organizada, se disolvía en el caos mientras sus naves eran destrozadas por enemigos demasiado pequeños y numerosos para atacarlas con eficacia. Los humanos habían convertido su aparente debilidad en una ventaja devastadora, utilizando su pequeño tamaño y su desesperada creatividad para lograr lo que ninguna fuerza militar organizada había logrado jamás contra la tecnología hegemónica. Señor, hemos perdido 8 naves y la mayoría de las demás reportan daños significativos. Su oficial táctico informó, sus armas son primitivas, pero las están usando de maneras que nunca anticipamos. Y, señor, siguen aprendiendo de cada ataque, adaptando sus tácticas más rápido de lo que podemos contrarrestarlas. Por primera vez en su carrera militar, Vexan se dio cuenta de que podría estar enfrentándose a un enemigo que realmente podría derrotarlo. Los humanos libraban un tipo de guerra que no existía en ninguna parte de la doctrina militar del Consejo Galáctico. Y cada minuto de combate les enseñaba nuevas formas de explotar debilidades de hegemonía que nadie jamás había imaginado que pudieran serlo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió en el caos mientras los informes llegaban en masa desde Elea. Flota de invasión del norte. El embajador Zektar se presentó ante los delegados reunidos. Su forma cristalina parpadeaba con patrones de angustia que ningún otro miembro del Consejo había visto antes. El líder seguro de sí mismo, que había propuesto la conquista apenas unas semanas antes, parecía ahora disminuido e inseguro. Explíquenos cómo una especie primitiva ha destruido casi la mitad de nuestra flota de invasión. El líder del Consejo Bort exigió, con sus mandíbulas vibrando con una agitación que dificultaba que los dispositivos de traducción siguieran el ritmo. Sus informes afirman que estos humanos no poseen tecnología avanzada ni un mando militar unificado. La forma de Zektar latía con incómodos patrones de energía mientras activaba el sistema de visualización holográfica. En lugar de mostrar la fácil conquista que se había planeado, las imágenes revelaban escenas de un caos militar sin precedentes. Pequeñas naves espaciales humanas pululaban alrededor de enormes naves como insectos atacando gigantes, mientras las explosiones estallaban en montones de naves que se consideraban invencibles. La información de inteligencia era precisa respecto a su nivel tecnológico, respondió Zar, sin rastro de su anterior confianza. Aún usan propulsión química, armas nucleares primitivas y proyectiles metálicos. Pero, honorables miembros del Consejo, están usando estas herramientas primitivas de maneras que desafían toda lógica militar. La pantalla holográfica cambió para mostrar grabaciones tácticas de la batalla. Los miembros del Consejo observaron en silencio atónito cómo los pilotos humanos estrellaban deliberadamente sus naves espaciales contra naves de hegemonía, convirtiendo todas las naves civiles disponibles en misiles guiados. Naves de carreras, cargueros, naves de investigación e incluso aeronaves atmosféricas se habían convertido en armas que ninguna doctrina militar había previsto jamás. Se están suicidando a propósito, observó el almirante Frestol, con su carropace lleno de cicatrices reflejando su confusión. He luchado en campañas de conquista en 17 sistemas estelares y nunca me he encontrado con una especie que utilice ataques suicidas como estrategia militar principal. ¿Qué tipo de presión evolutiva crea tal comportamiento? Kindle flotó más cerca de la pantalla. Su campo de energía fluctuaba con patrones que indicaban una profunda reflexión. Los perfiles psicológicos que desarrollamos predecían que los humanos se rendirían ante una abrumadora superioridad tecnológica. En cambio, parecen volverse más peligrosos cuando se ven acorralados. Esto contradice todo lo que sabemos sobre el comportamiento racional de las especies. Los informes más inquietantes provinieron del científico jefe de la flota Hegemony, quien había estado analizando las armas y tácticas empleadas por los defensores humanos. Miembros del Consejo, debo informar que los humanos están mostrando capacidades de adaptación tecnológica que deberían ser imposibles para una especie en su nivel de desarrollo. Explíquense, ordenó Bort, inclinándose hacia adelante con un interés que rápidamente se convertía en preocupación. Han tomado sus primitivas armas nucleares y las han modificado en tiempo real durante la batalla. El científico continuó, observamos cargas de fusión, campos de contención de antimateria y armas de energía dirigida que combinan múltiples tecnologías incompatibles.
Según nuestra física, muchas de estas armas no deberían funcionar en absoluto. ¿Cómo es posible una innovación tan rápida?, preguntó el general Zesville, cuya propia gente tardó siglos en desarrollar sistemas de armas comparables. Porque desconocen que se supone que es imposible, respondió el científico con gravedad. Su ignorancia de la física avanzada les permite combinar tecnologías de maneras que nuestros expertos descartan como imposibilidades teóricas. Lo están logrando gracias a la pura desesperación creativa. Zakhtar manipuló la pantalla para mostrar comunicaciones humanas interceptadas, traducidas al lenguaje galáctico común. Los miembros del Consejo escucharon con creciente asombro las conversaciones entre líderes militares humanos que coordinaban ataques utilizando terminología y conceptos que no existían en ninguna parte de la doctrina militar establecida. Escuchen su lenguaje, dijo Zar, resaltando frases específicas. Hablan de luchar sucio, pensar de forma innovadora e improvisar soluciones. Estos conceptos no se traducen bien porque ninguna otra especie civilizada lucha de esta manera. Consideran la guerra un ejercicio creativo en lugar de un procedimiento militar formal. La pantalla mostraba a fuerzas humanas convirtiendo infraestructura civil en plataformas de armas en tiempo real. Los satélites de comunicación se convirtieron en misiles guiados. El equipo de minería se transformó en herramientas de corte capaces de atravesar la armadura de la hegemonía. Y los laboratorios de investigación producían nuevos diseños de armas a una velocidad superior a la que las fuerzas alienígenas podían adaptar para contrarrestarlos. Su capacidad industrial supera nuestras proyecciones, informó el analista económico asignado para evaluar el valor de los recursos tras la conquista. Están fabricando nuevas armas y modificando el equipo existente a un ritmo que sugiere que toda su población civil tiene capacidad de producción militar. Todo asentamiento humano parece ser capaz de soportar. Llevando a cabo operaciones militares de forma independiente. El almirante Fresl estudió los informes tácticos con creciente alarma. Estos humanos se adaptan con demasiada rapidez a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Cada vez que nuestras fuerzas desarrollan una estrategia para contrarrestar sus tácticas, modifican su enfoque por completo. No muestran apego a los patrones de guerra establecidos. Hay peores noticias, añadió Zar a regañadientes. Nuestras naves dañadas o destruidas están siendo rescatadas por equipos de recuperación humanos. Están estudiando nuestra tecnología y aprendiendo a replicar nuestras capacidades. Algunas de nuestras propias armas se han vuelto contra nosotros. La Cámara del Consejo se sumió en un silencio atónito al comprender las implicaciones de este informe. Una especie capaz de aplicar ingeniería inversa a tecnología avanzada durante el combate activo representaba un nivel de amenaza nunca antes visto en la historia galáctica. ¿Cuál es el estado actual de la flota de invasión?, preguntó Bor en voz baja. 23 naves destruidas, 16 gravemente dañadas e incapaces de continuar las operaciones de combate. Zakhtar informó, las naves restantes solicitan permiso para retirarse a una distancia segura mientras reevaluamos la situación. Retírense. Las mandíbulas de Bor chasquearon con incredulidad. Solicitan permiso para retirarse de una especie que aún no ha logrado viajar interestelarmente. Sí, honorable líder, respondió Zar, mientras su figura se oscurecía por la vergüenza. Los humanos poseen algo que nuestros analistas militares no tuvieron en cuenta en sus proyecciones. Lo llaman desesperación e ingenio, pero representa una combinación de factores que los hace mucho más peligrosos de lo que su nivel tecnológico sugeriría. El etéreo Kindle habló por primera vez desde el inicio de la sesión. Explíquenme. ¿A qué se refieren con esta combinación de factores? Luchan no solo para ganar, sino para sobrevivir como especie. Zakhtar explicó. Todos los humanos con los que nos hemos topado demuestran la disposición a sacrificar su vida individual por la supervivencia de su grupo. Esto va más allá de los instintos protectores normales y se acerca a un imperativo biológico. Además, continuó, todo su desarrollo evolutivo ha ocurrido en un planeta que parece ser activamente hostil a la vida. Han sobrevivido a eras glaciales, erupciones volcánicas, impactos de meteoritos y docenas de eventos de extinción que habrían eliminado a la mayoría de las especies. Están acostumbrados a luchar contra todo pronóstico, añadió el general Zesville en su propio análisis. Los informes tácticos indican que consideran nuestra tecnología superior simplemente como otro desafío ambiental a superar, en lugar de una prueba de nuestra superioridad. Responden a una fuerza abrumadora volviéndose más creativos y decididos, no rindiéndose. El aspecto más preocupante de los informes provino de comunicaciones humanas interceptadas que revelaron su planificación a largo plazo. Si bien la flota hegemení esperaba una capitulación rápida,
los humanos ya estaban desarrollando estrategias para extender el conflicto indefinidamente mientras aprendían a construir sus propias naves interestelares. Consideran esta invasión como una oportunidad educativa. El analista de inteligencia informó: sus líderes ven nuestra presencia como una oportunidad para adquirir la tecnología necesaria para convertirse en una civilización de transporte espacial. Parecen estar planeando una guerra que podría durar generaciones. El líder del consejo, Bor, consideró toda la información antes de hablar. ¿Cuál es su recomendación para la continuación de esta operación? La forma cristalina de Zactarus titiló con patrones de derrota e incertidumbre. Honorable líder, recomiendo la retirada inmediata de todas las fuerzas y el establecimiento de una zona de cuarentena permanente alrededor del sistema de almas. Los humanos representan un nivel de amenaza adaptativa que podría extenderse a otros mundos si se les permite adquirir capacidades de viaje interestelar. La votación fue más reñida de lo que nadie esperaba, pero la moción de retirada fue aprobada por un estrecho margen. Por primera vez en la historia del Consejo Galáctico, se abandonaba una operación de conquista, no por una tecnología enemiga superior, sino por un enemigo que luchaba de maneras que ninguna especie civilizada podía predecir ni contrarrestar. Al finalizar la sesión, cada delegado llevaba consigo la inquietante certeza de que en algún lugar de la galaxia existía una especie que algún día podría desafiar el orden establecido de la civilización galáctica. No mediante tecnología avanzada, sino mediante pura terquedad creativa y una negativa absoluta a aceptar la derrota. 3 semanas después de que la primera nave alienígena apareciera en los cielos de la Tierra, la última de la flota Hegemony se alejó lentamente del sistema solar. Su otrora poderosa nave quedó dañada y destrozada por armas que nunca debieron representar una amenaza para la tecnología galáctica avanzada. El almirante Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación orbital Liberty, reconstruida a toda prisa, observando cómo las naves alienígenas desaparecían en la oscuridad entre las estrellas. El costo había sido enorme. La infraestructura orbital de la Tierra estaba en ruinas. Millones de valientes pilotos habían sacrificado sus vidas en ataques desesperados, y ciudades enteras llevaban las cicatrices de armas de energía que brevemente transformaron la noche en día. Pero la humanidad había logrado algo que ninguna otra especie en la historia galáctica había logrado. Habían obligado a una avanzada fuerza de invasión alienígena a retirarse mediante pura determinación y una guerra creativa. Informes finales de bajas. La almirante teniente Lisa Park dijo en voz baja mientras se acercaba con una tableta de datos. La joven oficial había envejecido años en las últimas 3 semanas. Su rostro soportaba el peso de coordinar las comunicaciones. Durante la hora más oscura de la humanidad, Morrison aceptó la tableta y escaneó las cifras que contaban la historia de la victoria de la humanidad en términos crudos y brutales. El 68% de nuestra flota espacial voluntaria fue destruida o inutilizada. 43.000 pilotos fueron dados de baja confirmados. Plataformas de defensa completamente eliminadas, pero resistimos. El presidente Henry Walker se unió a ellos en la plataforma de observación. Su propio rostro reflejaba la tensión de liderar un planeta en su primera guerra interestelar. Detrás de él caminaba la doctora Amy Foster, cuyo análisis científico había ayudado a convertir la tecnología civil en armas capaces de desafiar la superioridad alienígena. ¿La evaluación de inteligencia?, preguntó Walker. Acomodándose en una de las sillas rescatadas de los restos de la estación, la doctora Foster abrió su tableta y comenzó a leer el análisis recopilado tras 3 semanas de combate desesperado. La tecnología alienígena está décadas por delante de la nuestra en la mayoría de las áreas. Viajes más rápidos que la luz, armas de energía dirigida, ciencia de materiales avanzada y sistemas de generación de energía que apenas podemos comprender. Pero tienen debilidades significativas que probablemente ni siquiera conocen. Como la que inspiró a Morrison, quien sintió genuina curiosidad por saber cómo la humanidad había logrado sobrevivir ante una superioridad tecnológica tan abrumadora. Sus especialistas, Foster, explicaron que su voz transmitía la emoción del descubrimiento a pesar del agotamiento de semanas sin dormir bien. Cada pieza de su tecnología está diseñada para fines específicos y optimizada para la eficiencia. Sus armas son increíblemente potentes, pero lentas de recargar. Sus naves son rápidas, pero no maniobrables. Sus sensores son sensibles, pero se centran en detectar objetos grandes. Walker se inclinó hacia adelante con interés, y eso nos ayudó. ¿Cómo? Porque somos generalistas, continuó Foster. La tecnología humana está diseñada para ser adaptable, modificable y utilizable para múltiples propósitos. Nuestras naves espaciales civiles podrían convertirse en plataformas de armas porque construimos cosas para que sean flexibles en lugar de especializadas.
Sus fuerzas armadas no pudieron adaptarse a nuestras tácticas porque nunca se han enfrentado a un enemigo que cambie de estrategia en medio de la batalla. La prueba de su análisis yacía dispersa por el campo de escombros orbitales, donde fragmentos de tecnología humana y alienígena flotaban en el vacío del espacio. Los equipos de recuperación humanos ya estaban trabajando para rescatar lo que podían de los restos y descubrir secretos que transformarían el desarrollo tecnológico de la Tierra para las generaciones venideras. ¿Cuál es nuestra evaluación de su retirada?, preguntó Morrison, sabiendo que la pregunta de si los extraterrestres regresarían era la principal preocupación de todos. Permanente, según nuestro análisis de sus comunicaciones, respondió el coronel Ben Cooper, quien se había consolidado como uno de los principales expertos de la Tierra en psicología alienígena durante el breve pero intenso conflicto. Y no se retiran para reagruparse y atacar de nuevo. Huyen porque realmente nos tienen miedo. ¿Miedo de nosotros?, preguntó Walker sorprendido. Apenas logramos ahuyentarlos, y eso nos costó la mayor parte de nuestros recursos espaciales. Cooper sonrió con gravedad mientras explicaba el perfil psicológico que la inteligencia humana había desarrollado de sus antiguos enemigos. Señor presidente, esperaban que nos rindiéramos al enfrentarnos a una tecnología superior. Cuando no nos rendimos, esperaban que lucháramos como sus enemigos anteriores los habían combatido. Cuando usamos tácticas que nunca antes habían visto, esperaban que se nos agotaran las ideas. Pero no se nos agotaron, observó Morrison. Eso es precisamente lo que les aterroriza, confirmó Cooper. Se dieron cuenta de que cada día mejorábamos en nuestra lucha contra ellos. Nuestros pilotos aprendían a explotar las debilidades de sus naves. Nuestros ingenieros desarrollaban nuevas armas a mayor velocidad que contramedidas. Nuestros comandantes militares creaban estrategias que no existían en ninguna doctrina militar galáctica. Darth Foster añadió su propio análisis a la discusión. Y lo más importante, se dieron cuenta de que estábamos estudiando su tecnología y aprendiendo a reproducirla. Al final del conflicto, algunas de nuestras armas incorporaban principios que habíamos aprendido. Al analizar sus naves dañadas, nos vieron como una especie que potencialmente podría igualar su nivel tecnológico en unas pocas décadas si seguíamos teniendo acceso a su equipo. Las implicaciones estratégicas eran asombrosas. La humanidad había pasado de ser una especie planetaria primitiva a una potencial. Una amenaza galáctica en menos de un mes de combate. Los extraterrestres habían proporcionado a la Tierra la motivación y la base tecnológica para convertirse en una civilización interestelar mucho antes de lo que el desarrollo natural habría permitido. ¿Qué hay de su evaluación de la amenaza que representa la Tierra en el futuro?, preguntó Walker. Cooper consultó sus informes de inteligencia antes de responder. Según nuestro análisis de sus comunicaciones, han clasificado la Tierra como zona de cuarentena de nivel 5. Ese es el nivel de amenaza más alto en su sistema, reservado para fenómenos que podrían desestabilizar la civilización galáctica. ¿Están diciendo a otras especies alienígenas que se mantengan alejadas de la Tierra?, preguntó Morrison. Más que eso, respondió Cooper. Están instalando balizas de advertencia automáticas en toda esta región del espacio. Cualquier nave que se acerque al sistema del ALMA recibirá advertencias de que la Tierra está habitada por una peligrosa especie creativa que lucha con métodos impredecibles y se niega a rendirse bajo ninguna circunstancia. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. La reputación de la humanidad como una especie primitiva y dividida había sido reemplazada por una advertencia galáctica que declaraba la Tierra como un lugar prohibido para el contacto extraterrestre. Los mismos rasgos que el Consejo Galáctico había visto como debilidades habían demostrado ser las mayores fortalezas de la humanidad. ¿Y ahora qué?, preguntó Walker, mirando las estrellas que ya no parecían tan lejanas ni inalcanzables. El Dr. Foster sonrió por primera vez en semanas. Ahora nos reconstruimos, pero no como antes. Hemos aprendido demasiado y llegado demasiado lejos como para volver a ser una especie de un solo planeta. La tecnología alienígena que hemos rescatado acelerará nuestro desarrollo siglos. Dentro de una generación, tendremos nuestras propias naves interestelares. Morrison asintió. Y cuando nos aventuremos en la galaxia, lo haremos en nuestros propios términos. No como invasores conquistadores, sino como una especie que ha demostrado que puede defenderse de cualquier amenaza. La conversación fue interrumpida por una comunicación urgente desde la superficie de la Tierra. El general Paul Stevens apareció en la pantalla principal, su rostro transmitiendo noticias que transformarían la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo. Señor presidente, hemos estado monitoreando las redes de comunicación galácticas utilizando equipo rescatado de las naves alienígenas. Stevens informó,
La noticia sobre la Tierra se está extendiendo por su civilización más rápido de lo que esperábamos. Múltiples especies alienígenas están recibiendo advertencias sobre los humanos y nuestras capacidades de combate. ¿Son buenas o malas noticias?, preguntó Walker. Ambos, señor, respondió Stevens. La mala noticia es que ahora somos famosos en toda la galaxia como una especie que resistió con éxito la expansión del Consejo Galáctico. La buena noticia es que varias civilizaciones alienígenas más pequeñas están enviando mensajes secretos indicando que les gustaría establecer contacto diplomático con una especie capaz de enfrentarse al orden establecido galáctico. Las implicaciones afectaron a todos simultáneamente. La humanidad no solo había ganado una batalla contra los invasores alienígenas. Accidentalmente se habían posicionado como un líder potencial de la resistencia galáctica contra el orden establecido que había dominado el espacio durante milenios. Parece que el Dr. Foster observó en silencio que nuestra reputación de luchar sucio y nunca rendirse podría ser justo lo que esta galaxia necesita. Mientras la Tierra comenzaba el largo proceso de reconstrucción y preparación para un futuro interestelar, el resto de la galaxia se enfrentaba a una nueva realidad. En algún lugar del borde exterior existía una especie que había logrado lo imposible. Habían atemorizado al Consejo Galáctico. Y todos sabían que una vez que los humanos aprendieran a construir sus propias naves espaciales, el equilibrio de poder entre las estrellas nunca volvería a ser el mismo.